Tras escuchar al candidato al Ayuntamiento de Las Palmas, damos la palabra al candidato al Cabildo de Gran Canaria, a Ignacio Cabrera Guedes. Buenos días a todos. Bueno, por Ignacio ya no me conoce ni mi madre. No, lo digo un poco. Bien, el Cabildo esencialmente tiene, digamos, dos bloques de trabajo, son las políticas sociales y los medioambientales. Y esto quizás, ya planteado así, no debería llevar a una reflexión, es decir, una institución de ese calibre que solo esté seguida prácticamente o básicamente para dos grandes áreas. De la misma manera que nos están planteando ahora la reforma del Senado, etcétera, etcétera, no es objetivo de estas elecciones, evidentemente, pero quizás en un futuro, y de una puerta abierta, vamos a tener que plantearnos a fondo y seriamente el Cabildo como institución, porque hoy por hoy cada vez va teniendo menos cabildo. En Castilla y León, por ejemplo, se están planteando el tema de las diputaciones, no hay problema ninguno. Parece que como se toca el tema del cabildo, algunos piensan mucho. Y tiene su justificación. Históricamente ha sido un elemento de poder y de control, y no tiene otra categoría. Yo le gracias, digamos, en una macro ya, Manolo acaba de colocar digamos, los grandes puntos sobre los que va a girar nuestro programa, y el Cabildo tampoco va a andar fuera de él. Precisamente, sí que quiero insistir en lo que es el medio ambiente y la sostenibilidad, y yo creo que es también uno de los retos futuros. Hablaba de las energías alternativas, todo eso es cierto, y además es cierto que somos referencia, que hay estudios encima de la mesa, pero que a nadie en este momento que estamos en él le interesa darle el valor que tiene, a lo que cabe, pero hay mucha gente que dice que no es necesario. Todavía no hemos entrado a fondo, quedó una cuestión de maquillaje, el tema de la Agenda 21 de los distintos municipios, de la Agenda Nacional. Todavía queda. A grandes rasgos, nosotros queremos trabajar desde, digamos, 10 grandes apartados en cuanto a la política de sostenibilidad. Vivienda de urbanismo, el transporte, la infraestructura de las obras públicas, la política rural, la agricultura y la pesca, etcétera, etcétera, residuos, agua, etcétera, etcétera. Bien. En ese sentido, pues lo que buscamos es genérica y básicamente una participación activa de la ciudadanía en todas y cada una de las decisiones que el Cabildo empiece a tomar. Hay que, porque esto es una cuestión que nos incluye a todos. Otra de las cuestiones y elementos importantes que están en el candelero es la gran infraestructura, el transporte, etcétera, etcétera. Una cosa en la que los cabildos están teniendo, parece que un peso importante. Bueno, en ese sentido nosotros lo tenemos claro. Estamos contra ese tipo de grandes infraestructuras, no por la infraestructura como tal, sino porque viene siendo justamente el codo donde algunos pescan algún otro tipo de negocio más allá digamos, del que podemos estructurar como mínimamente ético, ¿no? El planteamiento de hoy, por ejemplo, con dos grandes infraestructuras que tenemos ahí, que es la tercera pista aeroportuaria y el tren, están en debate, siguen en un amplio debate. Lo que pasa es que algunos quieren sacar el debate y no quieren llevarlo más allá. La tercera pista aeroportuaria informa encima de la mesa donde efectivamente no la necesitamos, más ni menos, modificar el canal de bajo techo en el sentido turístico, y hay que volver atrás, ya no a construir más camas, sino a reestructurar y a arreglar todo aquello que empezó siendo el sector turístico potente en los años 70. En este sentido hablo de la zona de, si a Paloma no seguimos, hablo de la Sierra Curra, toda aquella primera zona donde se empezó a construir y tirar hacia adelante, de manera que vamos a reformar en vez de seguir construyendo y destruyendo el medio ambiente. Y el tren, 3/4 de lo mismo. El tema del tren ha sido una carrera de 3 o 4 que han abanderado determinado tipo de los partidos que hoy están en el gobierno y seguirán adelante con ello. El tiempo nos dirá si el tren ha sido una infraestructura útil o no, y quién se ha enriquecido con este tema. Acabo apuntándole. A mí me parece un tema importante el tema de la ley de la dependencia, porque ayer volvían a salir unos datos que me parecen interesantes. Lorenzo acaba de tocar un poco el tema, también lo acaba de hacer Manolo, es decir, aunque no es un tema estrictamente del Cabildo, porque todos sabemos que la competencia está transferida a las comunidades autónomas, bien es cierto
Eso no implica que una institución como el Carreto se desinterese del tema y que quede en el ámbito de las comunidades autónomas y de aplicación de los ayuntamientos. Ahí yo entiendo también que los pueblos deben, cuando menos, posicionarse y pedir que, entre otras cosas, Canarias salga del vagón de cola donde está en cuanto a la aplicación de dependencia. El último dato, y acabo con esto, ha sido muy gracioso, es decir, Canarias, Valencia y Madrid están a la cola de la aplicación de la ley de la dependencia. Casualmente, en Madrid, en todo el año pasado se tramitaron 9.000 expedientes. Justamente en este mes antes de las elecciones se ha tramitado la misma cantidad de expedientes que se tramitó a lo largo de todos los años anteriores, si hablamos de 9.000 expedientes. La presidenta de la comunidad dice que es por capacidad personal. Otros decimos que es justamente por la cuestión de electoralista. Entonces, bueno, yo sí que le acabo diciendo que procedería a un amplio debate en el seno de la comisión y todos los que estamos próximos a él, de la propia, la nueva filosofía o la nueva dirección que debe tomar una institución como el Cabildo. Dejo el debate abierto, vamos a ganar la elección, un poco al problema, pero vamos a hacer un salto de dentro. Muy bien. Cerramos esta presentación escuchando al candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, Ariel Pérez Marguer. En los últimos años, la política económica y social se ha caracterizado sobre todo por los recortes y el ajuste de uso. Estos recortes han afectado especialmente a las clases trabajadoras y a las capas más populares de la sociedad, incrementando la pobreza y la exclusión social. Izquierda Unida Canaria plantea exactamente lo contrario: deshacerse de esos recortes y en lugar de gastar menos vamos a recaudar más, que hay recursos que se pueden recaudar y pasar al erario público. Y esta política para recaudar más dinero público la hemos utilizado en 5 ejes fundamentales. El primero, una lucha real y constante contra el fraude fiscal. Está tasada ya la economía sumergida en este país en el 30% del PIB. Y los expertos han calculado que a poquito que se investigue y se le dote de medios humanos y económicos, podrían recuperar para el erario público 100.000 millones en 4 años, es decir, 25.000 millones anuales, que es muchísimo más dinero de lo que se ha conseguido ahorrar a través de las políticas de ajuste. Es verdad que esto es competencia principalmente del Estado, pero en las comunidades autónomas también hay economía sumergida y también se puede luchar desde el Parlamento de Canarias contra esta economía sumergida. Nosotros nos planteamos el objetivo de reducir en 3 puntos la economía sumergida de Canarias anualmente, lo que en los 4 años daría 12 puntos. Otro punto importante es la reordenación del gasto público. Planteamos que es necesario limitar el gasto en asesorías, en consultorías, en informes externos y en publicidad. No es de recibo que se justifiquen recortes en tiempos de crisis y el gobierno de Canarias saque una página completa en todos los periódicos de Canarias, prácticamente en blanco, solo anunciando la página web. No es de recibo eso. Hay que limitar ese gasto en publicidad, hay que limitar mucho ese gasto en publicidad. Otro punto importante que destacamos para reordenar el gasto público, planteamos que ningún cargo público, ni cargo de confianza, cargo público en general, electo o no, pueda cobrar un sueldo superior al que cobra el presidente del gobierno. Me parece que cargos públicos elegidos, el salario máximo tiene que ser el del presidente del gobierno. Y se acabó de tener directores generales que cobran el doble o el triple incluso que el presidente del gobierno. El tercer eje fundamental es una política fiscal progresiva, que tiene dos puntos principales a nivel autonómico. El primero es el tramo autonómico del IRPF, que planteamos que para las rentas más bajas se reduzca en un punto el tipo impositivo para que las rentas más bajas se vean beneficiadas de un recorte impositivo. Y frente a las rentas más altas, planteamos crear 2 tramos diferenciados hasta 60.000 y hasta 120.000 euros, en el que se suba el tipo aplicado en 2 y 4 puntos respectivamente. Respecto a otra política impositiva, planteamos recuperar el impuesto de sucesión y donación que quitó de facto el gobierno de Canarias, bueno, el Parlamento de Canarias, por unanimidad. Planteamos recuperarlo y poner deducciones y bonificaciones en función de la renta y del patrimonio, para que las rentas más bajas tengan exenciones en este impuesto y sea realmente un impuesto que paguen quienes de verdad tienen renta y quienes de verdad tienen patrimonio. Nos oponemos radicalmente a
cualquier subida de los tipos de interés indirectos, esos que pagamos todos independientemente de la renta. Mantener quieto el IVA y subir los impuestos directos. Esa es la política fiscal que tenemos. El cuarto es fundamental, ya lo nombró el compañero Lolo, es una reforma de la renta. No podemos estar subvencionando la importación de productos que ya producimos en Canarias. Esto ha dado como consecuencia de unas prácticas lamentables, y es que el productor del plátano canario embarca el plátano a la península y lo vuelve a traer para traerlo subvencionado por el REA porque le sale rentable, con el gasto de combustible que eso conlleva, la contaminación. Eso no puede ser. Tenemos que reformar el REA para que no se pueda subvencionar la importación de productos que producimos aquí, y parte de ese ahorro económico que produciría, revertirlo en ayudar al pequeño y al mediano productor local, para que pueda aumentar su productividad y aumentar su producción. El quinto punto de esta política para aumentar el recurso de las instituciones públicas es la transformación de la RIC. En sus 15 años de existencia, la RIC no ha cumplido jamás ni uno solo de los objetivos que justificaron su creación, ni uno, nunca, en 15 años. Por lo tanto, la RIC no vale. Nosotros planteamos aprovechar esta política fiscal diferenciada para Canarias, convertir la RIC en un fondo de inversión obligatorio en el que participemos todas y todos, en el que participen los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, que participen representantes de las organizaciones no gubernamentales, representantes del movimiento social, y debatamos qué inversiones hay que hacer en Canarias. Por supuesto, garante de que todo esto se cumpla, una institución pública electa como el Gobierno de Canarias, que vele por que se cumpla y tenga la titularidad de esas inversiones como mecanismo para seguir fomentando el empleo público. Con estas políticas de recaudación que acabo de citar, podríamos contribuir a aumentar el gasto social público que se hace desde las instituciones y poder llevar a Canarias una inversión acorde a la que se está haciendo en la media de la Unión Europea de la zona. Aumentar el presupuesto para sanidad en un 6,7%, el de educación a un 6%, y mejorar nuestras políticas sociales de lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, el transporte, etc. Estas son las fundamentales en la recaudación por parte de las instituciones públicas. Otro punto muy importante y que voy a hablar ahora, que Canarias necesita una regeneración democrática urgente. No es de recibo que la mitad del Parlamento sea elegida por el 17% de la población y la otra mitad del Parlamento sea elegida por el 83% de la población. No es de recibo. No nos oponemos a que cada isla tenga sus representantes y elija a sus diputados. No nos oponemos a eso. Buscamos un modelo como el alemán, en el que, tal como permite el Estatuto de Autonomía de Canarias, incrementemos el número de parlamentarios de 60 a 70, y en esa lista esos 10 diputados además que se añaden, vayan en un colegio de restos que corrija la desproporcionalidad del sistema. Pongo un ejemplo. Si un partido obtiene el 10% de los votos, lo lógico es que tenga el 10% de los diputados, 7. Pues si ese partido sacara, digamos, 3 diputados por Gran Canaria, 3 diputados por Tenerife, le faltaría uno para corregir esa proporcionalidad, que sería asignado del colegio de restos, de esa lista de 10 de colegio de restos. Y corregiríamos así la proporcionalidad. Es muy parecida al sistema que mantiene las voces el territorial, que cada territorio tenga su representante, y la proporcionalidad general del resultado total. Básicamente, esos son los ejes fundamentales de la política en el gobierno nacional. Muy bien. Tras escuchar a los principales candidatos por la isla de Gran Canaria, tanto al Ayuntamiento de Telde, al Cabildo de Gran Canaria, al Ayuntamiento